Yo tengo una consulta. Sí, a ver. Eh, el tetraedro nos sirve para ordenar la información, pero nosotros una vez que queremos explicarla, o sea, para hacer el paso 5, ¿decimos en qué parte del tetraedro ordenaríamos cada situación o directamente nos ponemos a interpretar junto con los autores trabajados? No sé si entendí muy bien tu pregunta, pero a ver si la respuesta está atinada. Una vez que ustedes pasan al paso último, digamos, que es el de producir el escrito, no necesariamente tienen que quedar sujetas y sujetos a la estructura que les presenta el tetraedro. Ustedes pueden ordenar la información de otra manera, si ustedes lo desean, que resulte distinta. Pueden presentar una organización en función de estas ideas centrales que identificaron y ordenar la información por ideas, y todo lo anterior sirvió para ordenarse y para pensar los autores y para trabajar la información, y no es que después el producto final es tal dimensión y el análisis, tal dimensión y el análisis. Si es eso lo que preguntás, no necesariamente. Y era eso. Y era eso, Perfecto. No necesariamente. Muchas... Los pasos previos son como si fuera una guía para empezar a trabajar. Después, cuando uno produce el escrito, es como les decíamos en el parcial, digamos, las consignas sirven para trabajar la información y después uno las presenta y las ordena como uno quiere, ¿sí? No necesariamente sujeto a esa estructura. Ese va a ser un momento en el que ustedes van a tomar decisiones con respecto a lo que van a hablar, y ahí también van a ver cómo hay en el análisis, hay cosas que se retoman y se ponen, hay cosas que se quitan o se omiten, ¿sí? Por muchas cuestiones, que son decisiones que van a tomar ustedes con todo ese abanico de información que van a tener presente en 27 hojas, ¿sí? De material. Acá están preguntando, y ya le damos entrada a Germán, si se utiliza toda la bibliografía desde la semana 7 en adelante. No, toda la bibliografía, es un trabajo integrador de la materia, se utiliza toda la bibliografía. Por supuesto habrá textos, materiales y autores que servirán más porque tienen una intencionalidad y una posibilidad analítica muy superior a otras, que lo que nos dan es por ahí algo más contextual, o ustedes se van a dar cuenta qué autores y qué textos les sirven realmente para interpretar la situación y cuáles otros van a dejar un poquito como más de lado, ¿sí? Bueno, ahora cuando termina la clase ya les vamos a habilitar las cosas en el aula para que vuelvan a leer tranquilos y tranquilas las consignas y se vayan familiarizando con la entrevista. Si en la semana nos quieren preguntar algo, que son hojas o carillas, son las hojas de la computadora que vienen a ser carillas, ¿no? Caras, no sé cómo decirlo, sí. Carillas, sí. Como las de la computadora, ¿sí? Nos quieren preguntar algo, una vez que lean con detenimiento las consignas, nos pueden ir preguntando cosas, no hay problema. Ahí en el foro, o si quieren en el foro mejor, así, porque las dudas van a ser seguramente compartidas. Aprovechen el foro ese que está ahí arriba de todo y nos van preguntando ahí. Germán. Bueno, ¿cómo están? Bien, hoy tuve una conexión muy mala por la mañana, esperemos que no pase lo mismo. También se había incorporado la compañera, supongo que es norteamericana, no sé, que nos avisa que graba, ¿no? ¿No vieron que tenemos ahí como una especie de gremlin que avisa que está grabando? Sí, sí. Así que bueno, me parece que es el mío, que no sé, algo se configuró y a la mañana también me lo hacía. Pero bueno. Una cosita más para cerrar el tema de que hacía cuestión a la pregunta que hacía la compañera. Obviamente que todo esto, bueno, son muchas cosas, pero cuando ustedes tengan el trabajo, si llegan a poderle dar una ultimísima mirada antes de entregarlo, por ahí a veces está bueno ponerle un título al trabajo, un título que para ustedes sea como significativo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner uno positivo y uno negativo. Uno podría ser las disputas por el espacio en el centro de salud, pónganle, ¿no? Un título. O podría llamarse el título, la disputa
y uno pone conflictos y dificultades y acuerdos en relación al espacio en el centro de salud. Entonces uno pone un título como de fantasía, pero que al mismo tiempo es significativo, no es que le ponen Violeta, ¿no? Violeta, el disputa en el espacio, que tiene que ver Violeta con... Salvo que Violeta fuera algo que surge del discurso después, ¿no? De lo significativo. Pero puede también al final, para quien lo va a leer, decir, bueno, de alguna manera el título refleja de lo que se va a hablar. Y después como subtítulo la relación que ustedes están haciendo. Pues la disputa porque, bueno, la disputa por el espacio. No es una disputa por dinero, no es una disputa por el espacio, por ejemplo. Entonces ahí uno, por ejemplo, ideas nada más, ¿eh? Por ahí uno podría hacer, en esto que hablaban del tetraedro, entonces uno podría hacer disputa y espacio, un título, y ahí desarrollan. Disputa y poder, ¿no? Otro título. Disputa y saberes. Digo, entonces uno podría ordenar el trabajo final así, como que aparezca esas relaciones que ustedes plantean. Pongo eso como puede haber otra cosa, ¿no? El acuerdo podría ser un título, ¿no? Entonces decir representaciones compartidas por el trabajo social en función del centro de salud o de las bondades del centro de salud para la práctica del profesional, por ejemplo. Entonces uno podría poner trabajo social y espacio, ¿no? La práctica profesional y el presupuesto, o los mitos en relación a la institución. Entonces también ustedes, si quieren, en función de los temas que aborden, pueden también titular cada una de las partes. Y si quieren también, hacer una pequeña introducción en esos títulos. Entonces puede decir, bueno, en este título, si pusieron los mitos, por ejemplo, los mitos y la historia, podrían decir, bueno, en este apartado, 2 renglones, ¿no? En este apartado lo que nos vamos a ocupar es de los dichos, el análisis de los dichos de la trabajadora social en relación a momentos significativos del pasado del origen de la institución. Punto. Pónganle, como para que alguien que no tuviera ni la más mínima idea de qué trata esto, decir, van a hablar de la historia, de la práctica profesional, no sabe después la temática, pero a ustedes les ayuda también a presentarlo. Estoy hablando, esto es como de súper máxima, ¿sí? Pero a veces cuando uno tiene tiempo, como uno lo relee, ya le va encontrando sentido. Exactamente, es eso, sentido, significado. Entonces le va encontrando coherencia además. Y ahí uno puede decir también, a ver, acá puse como decía antes, disputa y saberes. Y hablo de lo económico. Digo, ¿dónde están los saberes acá? Entonces, bueno, acá el título está mal o yo desarrollé algo. Entonces también les sirve muchas veces los títulos para chequear si de lo que están hablando responde a lo que ustedes quieren contar. El otro día Erika les decía también, ¿no? Esto de si uno tuviera tiempo, dárselo a alguien, no tiene por qué saber justamente. Exacto, no tiene que saber del tema. Es si entiende lo que ustedes quieren decir. Después puedo decir, che, no entiendo qué es estructura libidinal, pero me quedó claro que vos querés relacionar algo que se llama estructura libidinal con la satisfacción o con el sufrimiento de los profesionales. Me quedó claro que vos querés plantear eso. Ahora, no entiendo qué es el contenido, no importa, pero el otro por lo menos entendió qué relación ustedes quieren plantear. Eso sirve, además, ¿no? O te dice, che, esto es un barullo de cosas, mucha oración, tenés un punto cada 5 renglones, ¿no? Me pierdo, ¿no? Entonces también a veces ayuda al tema de lectura y escritura más allá del contenido. Pero bueno, esas son cosas que en la tutoría tratamos también de hacerles hincapié, pero bueno, son cuestiones de máxima y como también les decíamos, parte de la formación, del aprendizaje académico, porque ustedes un día además, más allá de saber presentar sus ideas, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Esto pasa en todos los niveles, ¿sí? Ustedes dicen postdoctorales, pasa en todos lados. Hay talleres de escritura para preparar doctorados y todo. No es que decir, el que es doctor. No, todos tenían, y hay gente que escribía mal. También hay gente que era muy bocha y escribe mal. ¿Qué va a hacer? Escribe mal. Castoriadis, por ejemplo, es un tipo que pone un punto cada 10 renglones, y en francés. Así que digo, son complejos. Entonces digo, bueno, son estilos también, ¿no? Pero bueno, también es un aprendizaje simultáneo del lenguaje académico, como el otro día les decíamos, ¿no? Que también lo estamos formando en este aprender chino, como decíamos la otra vez. Es un lenguaje y que creemos que también les va a venir bien para otras materias. Si algún día se quieren presentar una jornada, si algún día quieren escribir un artículo para una revista, bueno, van a estar un poquito más
esa parte les va a ser menos engorrosa porque ustedes ya van a venir con cierto bagaje. Pero bueno, esas son las cuestiones como así muy de máxima. Recuerdan que el otro día también Erika y Gabriel les decían que había, si bien no tiene un peso fuerte, sí aquellos que por ahí, una misma idea desarrollada creativamente, con la redacción, claro, bueno, hay un esfuerzo de producción, de trabajo. A veces, bueno, hay talento, a veces hay también facilidad, así como alguno tiene facilidad para abrir el pie y ponerla en un ángulo, o uno tiene mucha destreza para armar un escrito. Bueno, también son talentos que la gente trae consigo misma. Pero bueno, la idea es un poquito también eso, no escribir a cachos, ¿no? Como decíamos, bueno, pum, pum, no haber nexos entre párrafos, como que nosotros también lo vamos a leer a los trabajos como si no supiéramos. ¿Se entiende? En un punto. Nosotros no tenemos que suponer nada. Todo lo que sale del trabajo es lo que dicen ustedes. ¿Se entiende? No, porque yo ahí quise decir esto. Bueno, en el trabajo no está dicho. Claro que nosotros lo queremos, pero el tema del escrito lo tienen que demostrar ustedes. Aun cuando sea algo sencillo. No es que tiene que ser algo grandilocuente, pero sí que quedó claro. Decir, no, yo hablaba de ese espacio. Bueno, pero no lo mencionaste. Yo tengo que inferirlo, tengo que meterme en tu cabeza y decir, debe estar pensando esto. Nos ha pasado en alguna vez cuando uno ponía, por ejemplo, hablaban de Mendel y usaba la asamblea. Como lo repetía varias veces, quiero interpretar que se está equivocando, quiso poner socio-psicoanálisis y está poniendo socioanálisis. Está bien, ok, pero no es lo mismo socio-psicoanálisis que socioanálisis. Son dos corrientes distintas. ¿Se entiende? Como que ustedes digan, bueno, River y Boca es lo mismo. Bueno, sí, son dos equipos de fútbol, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues usted me entendió. Y no, sí y no. Sí te puedo entender, pero en el escrito no es lo mismo. Entonces digo, también, por eso dedica los del tiempo, ¿no? Hacerlo con tiempo para ir, esto que a mí les decía, a veces leerle la entrevista la primera vez como si fuera un diario, ¿no? Primero pedirle una leída, a ver si, como decía Erika, a ver, entiende de qué me habla, de qué nombre me habla, qué programa, de qué. Es normal estar perdido, ¿sí? Entonces, esa primera lectura como un diario, al pasar, en el colectivo, donde quieran. Ya la segunda lectura en general uno es ya más o menos tiene ubicado, hay cosas que ya las va como más comprendiendo, las fue ubicando, esto que decía Erika, pregunten si no entienden algo, y ya la tercera lectura es la que quizás les sirva para empezar a ubicar en el tetraedro. ¿Sí? Esas son sugerencias, por eso lo del mes, ¿no? Aprovechen todo lo que puedan, sabiendo que tienen otras materias, etc. Pero aprovechen, ya que nos vamos al boliche los fines de semana, salvo que sea clandestino, aprovechar esos tiempos que después cuando puedan salir lo puedan disfrutar. Entonces, y también, si pueden, en esto de revisar el material previo, bibliográfico, una guía de lectura también que les ayude también a centralizar los aspectos importantes, revisar las videoclases, les es también importante, porque nosotros tenemos claro que le estamos imponiendo un marco teórico, ¿sí? Ustedes no están eligiendo acá si yo voy a hacer una investigación desde este marco porque es algo que ustedes han elegido. Esto es impuesto. Lo tenemos claro porque es parte de la formación. Nosotros estamos compartiendo un marco que después ustedes decidirán en el futuro si lo quieren utilizar o no. Pero nosotros tenemos que entender que ustedes comprendieron el marco con el cual van a trabajar. Pero eso es una práctica. Entonces, sí está bueno, en lo posible, que pudiesen tener lo más claro posible el marco antes también de leer las entrevistas. Porque van a ver, como ustedes será que lo revisitan el material después que viene pasando, aunque no hayan podido leer mucho, pero van a empezar cosas que le hacen eco, palabras que ya conocieron, cosas que ustedes van identificando ya casi rápidamente. Uy, esto va al espacio, esto va a la economía, esto va al presupuesto. Se les empieza a formar parte de este lenguaje. Entonces van a ir entendiendo por qué se le pregunta lo que se le pregunta, por qué responde lo que responde, o por qué no responde eso, porque o dice, che, esto me hace ruido, no tiene nada que ver con lo que le preguntó. Bueno, eso es aprender el lenguaje, ¿sí? Entonces, si uno tuviese que hacer, sugiero, metodología, revisen toda la bibliografía, estar lo más posible en el marco, ahí trabajen las lecturas y recién después empiecen como a ubicar esto en el material. Sugerencias, después cada uno encuentra su método. La idea es que también pasar las cosas que les puedan inclusive organizar ese trabajo metodológico para que no pierdan tanto tiempo en, che, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo? Sugerencias, después cada uno arma su camino.
atendiendo a esta cuestión de que obviamente ustedes van a mirar algo desde una manera, no para comprobar las hipótesis, sino para entender el marco. Y obviamente, y ojalá, lo ideal, esto dejarse sorprender. Y por ahí le dicen a Erika y Gabriel, yo hay algo que acá estoy viendo que no lo puedo meter, me parece significativo, porque creo que es importante, eso aparece reiteradamente, o aparece como algo medio latente, medio ahí que parece como medio silenciado, pero acá tengo como una corazonada, eso a veces funciona, ¿no? Que uno a partir de la lectura, su experiencia, y acá hay algo que no me cierra, acá hay algo que creo que quiere, pero bueno, no lo puede afirmar. Entonces dice, y creo que del marco que tenemos no me entra en ningún lado claramente. Bueno, si les pasa eso, bendecidos y bendecidas son. Están en el punto donde están cuestionando la teoría. Entonces, por ahí porque nos falte más material para que ustedes compartan, fíjense que nosotros le damos algunos artículos, los autores han escrito mucha producción y por ahí algo puede aparecer en otros libros que nosotros no le hemos compartido, pero por ahí también hay algo que ustedes, ¿por qué no?, están viendo y que la verdad que la bibliografía no les alcanza, ¿sí? Entonces, esto de la sorpresa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No busquen, ya lo hemos dicho, encontrar la palabra que encaje con el concepto y con el lugar. Está bien que se cuestionen, che, esto va en el polo oeste o en el otro polo. Y ahí es donde uno va viendo, como también le decían Erika y Gabriel, es que a veces no basta, no hace falta encontrar 10 puntos. A veces con 1 o 2 puntos que elijan, ya pueden dar cuenta de todo lo complejo de esa institución. Por eso les decía recién lo de, a veces yo digo, che, se llevan mal estos. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice la gente de este vínculo conflictivo? ¿Está hablando de una cuestión personal? Se pelean por el espacio. Uno sigue leyendo, ¿es por el espacio que se están peleando? O el espacio, hablando, ¿no?, la estructura lineal que el otro día veíamos, en realidad el espacio aparece como el espacio de disputa en realidad de la cuestión disciplinar y de disputa del prestigio de determinada disciplina dentro de la institución. ¿Se entiende? Entonces por ahí es el espacio concreto, la oficina, termina siendo la metáfora de lo que en realidad es los médicos somos más grosos que los trabajadores sociales, y entonces por eso yo me merezco esa oficina y no vos, ¿no? Para decirlo brutalmente. Entonces a veces está bueno no saber, che, pero esto lo pongo en el espacio o en el poder. Ajá, bueno, describí lo que va al espacio y qué es lo que dicen del espacio que se están disputando, pero después fíjate en los sentidos que le dan, que iría o a la dimensión simbólica imaginaria o aspecto del poder, y ahí digo, ¿dónde me centro después? ¿En el análisis del espacio o desde el polo del poder? Si me centro en el poder, el espacio será contexto. Si me planteo sobre el espacio, el poder y por ahí su sistema epistémico será el contexto. ¿Se entiende? Esto que estoy diciendo es complejo, pero quiero decir que justamente que al uno tener leído el material, haber leído las entrevistas, ahí no puede darse una idea, y por eso está bueno las tutorías, para esto, en el diálogo con los docentes, terminar de definir, ¿no? Tener la mirada externa, por eso también lo que le decía Erika recién de debatir con la compañera. No está mal que no se pongan de acuerdo, está bueno que lo discutan y tienen el equipo docente para ayudarlos a eso. Nosotros tampoco tenemos de antemano las respuestas, porque también tiene que ver de dónde se planten ustedes. Nosotros por ahí nos plantaríamos en otro lugar. Por eso digo, che, mirá, qué bueno que eligió este punto, yo no hubiera plantado, pero la verdad que es significativo. Nosotros ahora no hacemos más el análisis de las implicaciones, por una cuestión de tiempo, pero a veces uno le resuena determinado aspecto porque le resuena con lo que le pasa a uno mismo. Bueno, lamentablemente no lo podemos hacer aquí, pero no es que haya una sola forma, por eso le damos la misma entrevista a muchas duplas, y es muy probable que más de la mitad de los que comparten la misma entrevista no tengan exactamente las mismas frases significativas elegidas. Entonces uno le pregunta al compañero, no como en la prueba, che, ¿vos qué pusiste? Guarda con eso, porque no sea cosa que se compartan entre ustedes, se desorienten. Ojo, cuando comparten en el WhatsApp, no está mal que duplas distintas hayan elegido situaciones significativas diferentes, ¿sí? Mientras cada uno argumente y fundamente que el lugar y tenga el material para hacerlo, que trabaja en la tutoría, no hay nada que esté mal a priori, ¿sí? Tampoco está mal que lo compartan con los compañeros, pero queremos decir que guarda con que no es que hay una sola forma y hay que encontrarla, ¿sí? Entonces por ahí después se angustian más porque, uy, yo no elegí eso, ¿viste? Cuando a uno le pasaba, uy, terminó la prueba, le preguntaron y yo no puse eso, fui, ya está, tengo la mitad de la pregunta mal respondida. No es acá el caso, ¿sí?
Pero bueno, yo les tiro todo esto, que es parte del aprendizaje de la investigación, pero también para reducir ahí la angustia. No hay un solo camino, sí estén lo más preparados posible y revisiten el material, revisiten los videos, esto de revisitarlos porque es una lectura desde un nuevo lugar, ¿no? Que por ahí ahora la pueden ver ya con cierta trayectoria en la materia, bueno, le empiezan a caer fichas que por ahí antes les eran más complicadas. Y ahora con un material concreto, además, que me parece que es lo más valioso que se pueden llevar, ¿no? No la zaraza, no solamente lo abstracto, que se queda en lo que uno puede. Yo sé que todos ustedes, si estudiaran a Freud, nos pueden recitar el Moisés y Tótem y Tabú, Moisés y la religión, y todo, y van a explicar la estructura lineal perfecto, y cuando yo les digo, che, ¿cuáles son los problemas que tienen acá la gente respecto a la cuestión conflictiva en relación con la estructura lineal? Y se quedan así. Bueno, preferimos que sean menos temas, pero que ustedes se lleven también la práctica de análisis. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que a veces, o creemos que nosotros lo que le podemos aportar diferencialmente, de llevarlos a qué hacemos con este material. Y ustedes cuando estén recibidos van a tener todos los libros al lado de ustedes. Van a poder agarrar libros de todos lados. Por eso hacemos también un trabajo domiciliario. No nos interesa hacer que te tome esto, más allá de que podamos después estar diciendo, mirá, no se está comprendiendo bien lo que dice Mendel. Acá estás errada porque él quiere decir esto, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí uno puede fijar las posiciones del autor, ¿no? No hacer decir al autor algo que no dice. Eso sí, pero eso está bueno hacerlo a libro abierto, no hace falta que te lo tome de memoria, ¿sí? Porque eso, si no se comprende, se diluye. Bueno, esto que pareció una divagación o tomar estos 20 minutos me parece importante también para reducir un poco la angustia o la ansiedad que obviamente les puede generar. Pero yo lo que les digo, este camino, así como les decía Erika y Gabriel, esa revisitación no está mal del material, y creo que cuando ven las entrevistas les va a ser mucho más accesible y la van a ver con otros ojos además a la entrevista, que me parece que por eso van a ver una diferencia en la entrevista que puede haber en la televisión sobre, no sé, tal tema, y acá es una entrevista institucional, ¿no? ¿Por qué nos detenemos en los que nos detenemos? En cosas que por ahí otros, ¿por qué preguntan tantas veces sobre esto? Bueno, porque por ahí creemos que es un tema importante que tiene que ser explicado para poder luego sacar interpretaciones concretas, ¿sí? Y como le hemos dicho otras veces también, pueden ustedes luego agregar preguntas sobre aquello que ustedes tampoco, que les resuena ahí, pero que les gustaría tener más información, también es válida. Estas entrevistas que hemos hecho también tienen sus falencias, también tuvo mediada por el Zoom, por la mala conexión, por el tiempo, así que también ustedes tienen derecho a ver qué información creen que les podría hacer falta para su tarea. En eso siéntanse libres también, porque al mismo tiempo nosotros nos da indicios que ustedes han comprendido el material. Si hay preguntas que ustedes hacen es porque las hacen desde un corriente. Entonces quiere decir que para hacer esa pregunta que hicieron es porque comprendieron la corriente, si no, no harían esa pregunta. Entonces, hay diferentes formas de llegar al conocimiento, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sea sencillo. O sea, ya sabemos de entrada que es complejo. Bienvenidos a la universidad. Es complejo y la materia tiene su complejidad. ¿Tá? Entonces te digo también en esto de asumir esa responsabilidad de que no se puede resolver en 2 horas. Como decía Erika, no esperen al 8 de junio porque lo más probable es que no lo puedan resolver. Entonces traten de hacerlo lo más relajadamente posible, con tiempo, pero sin pereza. ¿Tá? Bien. No sé si hay alguna pregunta más específica para Gabriel y Erika de las consignas. ¿Arrancamos entonces? Bueno, en este sentido, quiero hacer esta... Primero, vi que tuvo varias visualizaciones la clase de estructura libidinal, no sé si eran más de la mañana o de la tarde, pudieron echarle una mirada, algunos y otros no. Sé que en algunos momentos se escuchaba bajito, pero creo que se subía el volumen, creo que se podía escuchar, ¿no? Bien. Ahí están diciendo que sí, sí. Bueno, ahí yo traté justamente, la estructura, el espacio, sobre todo, también el texto que quedó, también vean la clase que quedó pendiente, vieron que le puse la clase 7 bis, péguenle una mirada también, porque ahí también ya empiezo a dar, tanto desde la perspectiva de Malfé, cosas muy concretas que le decía recién, respecto a la relación que Malfé muy bien hace, de
una vez que tiene el tetraedro armado, arma un mini tetraedro en función del espacio. Entonces, también mira cómo las politización, simetización y utilización del espacio se concatenan o se articulan entre sí para darle sentido total a determinados discursos y prácticas. Entonces ahí hay como ejemplo concreto de ya también empezar a ver indicadores y desde qué lugar se puede ver. Son como más acercamientos a descripciones e interpretaciones. Y hoy mi idea también era un poquito esa. Los textos para hoy, esperen que voy a compartir pantalla. En principio, ¿ya se está viendo? Ya se ve, bien. Son todos los textos de María José. Noten que me jugué y le cambié el fondo a las diapositivas. Ya me había aburrido de las otras. Porque me dio mucha vergüenza la teoría en la maestría que un docente utilizó uno que era un PowerPoint espectacular con PDF y me dio mucha vergüenza mis PowerPoints. Después dije, algo tengo que hacer con los colores por lo menos. Entonces, los 4 textos son de María José. Uno, como ya saben, es la reiteración del texto sobre acontecimiento, que hay que ver como ustedes, en función de las entrevistas que ahora van a tener, ambas atravesadas por la pandemia, más lo que ustedes ya trabajaron en los parciales también, con el atravesamiento de la pandemia, a ver cómo hoy, qué nuevos sentidos y significados le pueden dar que les puedan ser útiles, ¿no? Para la visión del acontecimiento y en tanto analizador del atravesamiento de las prácticas en las instituciones. Ahora bien, sacando el de acontecimiento, me gustaría los otros 3 textos de María José, fíjense que también comparten en sí que todos terminan hablando del dispositivo mendeliano, por lo cual lo voy a resumir a uno para no ser reiterativo, ¿sí? Como son artículos como diferentes, uno, dos, el de la organización prescindente y el del sentido del trabajo, no sé si se ve ahí, esto está originalmente publicado en un libro de cátedra que se publicó en el 2009-2010. O sea que son textos que ya tienen más de 13 años, uno del 2007, otro del 2008. Ya tienen sus tiempos. Entonces también hay cuestiones que hay que ir ayornando respecto al contexto y también respecto, por ejemplo, los dichos de los trabajadores y trabajadoras sociales. Creo que hay algunas ya cuestiones de las representaciones que se han actualizado bastante, que por ahí no necesariamente hoy sean exactamente las mismas que ahí María José abordó, pero igual sirven como para el tema teórico. Y el otro texto es el de participación, que también es un texto que está ubicado, cuando ustedes lean en estos, porque va a decir en estos cuadernos, en estas jornadas, es porque está hablando de este libro, es un libro de la Fundación Gerard Mendel, donde María José preside, y ella hace como la introducción al tema, que después obviamente se abordan en el librito, muchos otros textos. Ella hace como un texto introductorio al resto de los textos que van a hablar también sobre la participación, por ejemplo. Por eso en algunos momentos van a decir, ella va a como contextualizar su texto en el marco de esta publicación. Entonces, para hacerlo concreto, aunque no nos alcance el tiempo, digo, porque la lectura es muy accesible, entonces prefiero que aunque no quede, sí quede claro este ejercicio. Y lo voy a aprovechar acá. Y les quiero preguntar, a la mañana salió muy lindo, casi que ni que estuviera preparado. Yo quiero partir de una pregunta. De lo que ustedes trabajaron en sus parciales, ¿sí? En el parcial, esos artículos o videos que trabajaron. De lo que recuerden y si realmente por explícitamente o por lo que ustedes fueron grabando. Los protagonistas de estas historias, ¿no? De esos artículos, de esas secciones, ¿cómo definieron o sintieron o significaron a la institución del trabajo? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Puede ser una frase, en relación al trabajo. En mi caso, perdón, no sé si alguien más. Sí. En mi caso, la persona a la que se le había hecho la entrevista decía que el lugar donde ella, es que es una clínica que fue cerrada, vendida por sus dueños, ella decía, esta clínica es imprescindible ahora en tiempos de pandemia, porque tenemos todo tipo de material, tenemos tomógrafos, tenemos medicación. Nosotros estudiamos para curar a personas, sino para estar cortando calles, porque se habían manifestado.
en defensa A ver, ¿cómo es del eso último trabajo. que dijiste? ¿Cómo es eso último que dijiste? Al final de la entrevista, lo que dice la instrumentadora quirúrgica, que Sí. es la vocera de sus compañeros, nosotros estudiamos para curar personas, para salvar vidas y no para cortar calles. Bien. Me parece que se le cortó a Germán. Se congeló. No cortamos calle, cortamos señales, diría. Sí. Sí, no, se congeló ahí. Salió. Salió. Ahí le acabo de avisar, seguramente ahora vuelve a ingresar. Bueno, mientras vayan pensando la consigna que les dijo. A ver qué... Sí, ahí está retornando. A ver. Sí, bueno. Bueno, ahí está tratando de ingresar. Aguarden un segundito y vayan pensando la respuesta. Ahí está, Ger. Sí, disculpa, ¿Estás? parece que, no sé, una de dos, o es cosa de mandinga, o el Zoom hace que me corte la señal. Hay algo, me parece, con eso, entonces, porque no es casual que los pude escuchar y cuando yo empiezo a trabajar, lo corta. Bueno, esperemos que no sea como a la mañana, que cada 15 minutos me lo cortaba. Bueno, esperen que vuelva a compartir el... Bueno, ¿quién otro o quién otra? ¿Alguna relación en cómo vivenciaron, cómo definen al trabajo o cómo significan al trabajo de lo que recuerden de sus artículos? ¿No recuerdan nada? Bueno, yo recuerdo algo parecido a lo que dijo la compañera. De hecho, pensaba, mirá si hicimos con la misma nota, porque una de las trabajadoras decía, hace unos meses estábamos en la primera línea de... no me sale textual. Bueno, estábamos en la primera línea referido a esto del trabajo y decía, y ahora no somos nada. Y era la misma Porque situación, no pero podían trabajar. era la misma situación, pero eran distintos materiales. Ah, Uno era una entrevista radial y otro era una entrevista en Telefe, creo. sí. Bueno, y eso me llamó mucho la atención. Juro que no la conozco a la compañera Mailén, no hablamos nunca, jamás. No. Bien. ¿Alguna más? Sí,
Sí, había un montón de artículos que estaban buenísimos, no sé por qué tanto silencio, me llamó la atención. Yo lo tuve que rehacer, por eso no digo nada. ¿Alguna vez, cómo definen el trabajo, ¿no? ¿Cómo definen su trabajo? ¿Cómo sienten su trabajo? ¿Recuerdan alguna frase que dijeran, no, si estaban contentos, si estaban agotados, si estaban frustrados, si tenían ganas, no sé, o que les permitía ahí desarrollar su creatividad? Estoy tirando como frases, ¿no? Puede ser distintas formas que tienen de sentir o significar el trabajo, a la institución del trabajo, ¿no? Hola. Sí, bueno. Ahora se pelean por esto, muy bien. No, habla vos. Bueno, sí, en mi caso yo elegí un artículo muy interesante donde se entrevistó a 2 enfermeras en representación de un hospital importante de la ciudad de Mar del Plata, y dijeron varias cosas interesantes en relación a su profesión y sobre todo a cómo ellas sentían su vocación. Y una de las cosas que afirmaban era que acá el hospital público atiende a todos, sin distinción de si tienen obra social o no, y sin hacer distinción de clase social, o sea, poniendo en relevancia la importancia de la función pública, ¿no? Y bueno, me parece que ellas en ese sentido se sentían bastante orgullosas, pese a las malas condiciones. Bueno, pero ahí está. A ver, me interesa más esta segunda parte. Eso de se sentían orgullosas, ¿lo decían ellas o una interpretación tuya? ¿Ellas mencionan algo bueno, de es una esto? interpretación. ¿No mencionan nada de esto específicamente? ¿O alguna frase que te dé a entender esto? Sí, fue una interpretación mía, pero por eso, a mí me textualmente. interesa si ellos dijeron algo que tengan esa línea que vos estás diciendo, por ejemplo. ¿Alguna frase? Sí, afirmaron, una de ellas afirmó justamente la importancia de ese hospital público para la sociedad, haciendo mención a esto, de que ellos están siempre ahí en la línea de batalla, porque atienden a todo el mundo, sin distinción de si tienen obra social o no, y también dando. Por ahí sumando a lo que dice Lucila, que no sé si se le cortó. Se cortó, sí. El hablar en primera persona del plural me parece que es significativo. Cuando hablan del hospital, no están hablando desde el nosotros acá en el hospital. Bien. ¿Otra institución? En el mío creo que lo único que puedo rescatar es que valoraban el trabajo como en equipo. A ver, ¿te acordás cómo lo decían? Que para lograr esto que habían hecho necesitaban la colaboración de todo el equipo, los médicos, los cirujanos y especialmente las enfermeras. Entonces, para lograr, vamos a ponerlo así, ¿no? Para lograr lo que hacemos, necesitamos de todos, ¿así era? La colaboración de todo el equipo, claro. No sé si eso suma, pero... Sí, totalmente. Sí. ¿Alguna vivencia negativa